Derivadas de orden superior. La derivada de una función también es otra función, puesto que cumple con la regla de correspondencia entre una variable independiente, es decir, del conjunto dominio, con una variable dependiente, es decir, del conjunto rango. Por lo anterior, la derivada de una función se puede derivar a su vez. A ello se le conoce como segunda derivada o derivada de segundo orden. La segunda derivada también es una función y a su derivada se le llama tercera derivada o derivada de tercer orden. En general, una función continua tiene las derivadas sucesivas siguientes, a las que se les llama derivadas de orden n. Esa es la notación de derivadas de orden superior. La primera derivada de la función f se simboliza como f una comita arriba, entre paréntesis x, porque está en función de la variable x. La segunda derivada de la función f se simboliza con f dos comitas y después entre paréntesis la letra x. Tercera derivada de la función f es f tres comitas x. Y la derivada de orden n de f, es decir, 4, 5, 6, 7 y sucesivamente, la octava, novena, décima derivada se simboliza como f, una n minúscula, donde vamos a colocar el número de la derivada que es, y después ponemos la variable x, porque estamos derivando con respecto a x. Como ejercicio, vamos a calcular la segunda y tercera derivadas de la función fx es igual a 2x cúbica más 5x cuadrada más 10x más 3. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Bueno, como primera parte tenemos que calcular la primera derivada de nuestra función para después volverla a derivar y con ella sacar la segunda, volverla a derivar y con ella sacar la tercera. Vamos a hacerlo paso por paso. Decíamos que la primera derivada de nuestra función se simbolizaba con una letra f minúscula, una comita arriba, ponemos entre paréntesis x o la variable con la que respecto estemos derivando y después colocamos la primera derivada de nuestra función. En este caso, derivada de 2x cúbica, 6x cuadrada, derivada de 5x cuadrada, 10x, derivada de 10x, 10, y derivada de la constante 3, que es 0, por lo tanto ya no la ponemos. Tenemos nuestra primera derivada. Vamos con la segunda derivada de nuestra función. ¿Cómo la simbolizamos? La letra f minúscula, dos comitas arriba, entre paréntesis la variable con la que estemos trabajando y después colocamos la derivada de nuestra primera derivada. ¿Para qué? Para sacar la segunda derivada. Derivada de 6x cuadrada nos da 12x, derivada de 10x nos da 10 y derivada de la constante 10 nos da 0. Por lo tanto, esta sería nuestra segunda derivada. Bien, ¿cómo sacamos la tercera derivada? Bien fácil, hay que derivar nuestra segunda derivada. ¿Cómo simbolizamos tercera derivada? F, tres comitas, y colocamos la variable x dentro del paréntesis. Después derivamos la segunda derivada de 12x, nos da 12. Y tenemos con ello nuestra tercera derivada. ¿Ves que está bien fácil? Nada más es seguir paso a pasito, ir derivando desde la función original una por una hasta obtener la que te estén solicitando. En este caso nos pedían la segunda y la tercera. Son estas dos. ¿Sale? Esta sería nuestra respuesta. Bueno, vamos a un ejemplo un poquito más complejo. Calcula la primera, segunda y tercera derivada de la siguiente función. Fx es igual a 1 menos x por 3x cuadrada menos x. Bueno, como primer paso tomamos nuestra función original. Y tenemos varias opciones. Bueno, como vemos, esta es una
parte de una función que tiene una variable y esta es otra parte de la función que tiene la variable. Entonces podemos resolverla como una u por b. Otra opción sería desarrollar el producto previo a resolverla como una u por b. Yo lo voy a hacer desarrollando el producto para, bueno, comodidad de mi proceso. 1 por 3x cuadrada me da 3x cuadrada, menos x por 3x cuadrada me da menos 3x cúbica. 1 por menos x me da menos x, y menos x por menos x me da más x cuadrada. Ok, reunimos términos semejantes y se pueden reunir, nada más tenemos términos cuadráticos y de una vez ordenamos de el término con grado mayor al término con grado menor. El término con grado mayor es menos 3x cúbica. Recuerda que el grado es la potencia de nuestra variable. En este caso, como solo tenemos una variable, el grado mayor es 3. Vamos a juntar ahora nuestros términos cuadráticos. Vemos que tenemos 3x cuadrada y 1x cuadrada. Si lo sumamos nos da 4x cuadrada y finalmente tenemos menos x. Ok, tenemos nuestra función original. Ahora vamos a calcular nuestra primera derivada. ¿Cómo vamos a calcular la primera derivada? ¿Recuerdan la notación? F, una comita arriba, y ponemos entre paréntesis la variable derivada de menos 3x cúbica. Recuerda que este se multiplica por este porque es una letra elevada a un exponente y esta permanece constante. Entonces, este 3, que es la potencia, se multiplica por 3 y te queda menos 9x. Y a la potencia le restamos 1 cuadrado. Más este por este, 8x, y al exponente le restamos 1. Derivada de menos x es menos 1. Bueno, esta es la primera derivada. Vamos con la segunda derivada. ¿Cómo se calcula la segunda derivada? Derivando la primera. Ok, notación de segunda derivada, f, dos comitas arriba y luego la x. Derivada de menos 9x cuadrada. Este menos 9 se multiplica por la potencia 2, me queda menos 18x y le restamos 1 al exponente, nos va a quedar x a la primera potencia. Más derivada de 8x nos da 8, derivada de menos 1 nos da 0. Y ahí está nuestra segunda derivada. Para la tercera derivada la notación es f, 3 comitas superiores y un x. Ok, derivada de menos 18x nos da menos 18, derivada de 8 nos da 0. Por lo tanto, menos 18 sería nuestra tercera derivada. Y así de fácil lo resolvemos. Ok, a continuación te toca a ti. Vas a resolver algunos ejercicios de cálculo de la primera, segunda y tercera derivada de varias funciones que te lo voy a poner en la actividad.